Es enero de 1993. 8 científicos han estado encerrados dentro de un hábitat autosustentable y hermético durante más de un año. Todos los insectos polinizadores murieron y su suministro de alimentos es insuficiente. Se están muriendo de hambre. Están cansados y se están asfixiando lentamente porque su suministro de oxígeno está desapareciendo misteriosamente. Esta es la historia de la Biosfera 2. La Tierra está condenada, destruida por una guerra nuclear, un desastre climático, el impacto de un asteroide o cualquier otra cosa. Así que suponiendo que no podamos quedarnos aquí en esta maravillosa piedrita azul, girando por la eternidad negra del espacio, ¿a dónde vamos? ¿Cómo vamos? Una mejor pregunta es, ¿podemos ir? La respuesta es no. En mi opinión, nunca vamos a dejar este planeta de manera permanente, pero no por la razón que crees. La voz más grande en el mundo sobre el tema de los viajes espaciales y la colonización es, tristemente, Elon Musk. Él, como todos, lo habría hecho. ¿Lo crees? El mayor problema que enfrentan los inmigrantes, famosos por ser anti-inmigración, que desean convertirse en inmigrantes de otro planeta, es uno de logística. ¿Cómo construimos un cohete lo suficientemente grande para llegar allá sin que también construyamos un enorme fuego artificial? Y aunque transportar personas y carga fuera de la esfera de influencia de la Tierra y hacia otra es una tarea enorme, es una que la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio ya ha logrado múltiples veces. De hecho, la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio ha llegado al borde del sistema solar. Así que construir un cohete para llegar a otro planeta no solo es posible, es probable. Los verdaderos problemas de la colonización no están en llegar a otro mundo, sino en poder quedarse ahí. Hemos logrado conquistar todos los ambientes de este planeta, desde sus océanos más profundos hasta sus picos más altos. Pero lo único que todos esos ambientes tienen en común es que sin importar qué tan hostiles y peligrosos sean, sin importar qué tan mortales sean, son aquí, dentro de nuestro enorme terrario. Esto nos da un gran margen de error y significa que si algo falla, la ayuda nunca está lejos. Es fácil pasar por alto lo mucho más seguro y sencillo que es construir toda una civilización tan diversa y brillante como la nuestra, cuando nunca tienes que pensar en cosas como ¿cómo funcionarán las cosas bajo una gravedad diferente? ¿Seguirá comportándose igual sin condiciones atmosféricas? ¿Habrá suficiente agua? ¿Qué pasa si se acaba el oxígeno? ¿Cómo afectará más o menos gravedad a nuestra fisiología? En otro planeta, es probable que todos estos problemas basados en la física estén ahí de forma permanente. Y luego, por supuesto, también están los elementos humanos. La psicología humana es increíblemente complicada y tiende a cambiar drásticamente bajo diferentes condiciones. A veces también puede volverse bastante oscura. Si una colonia viviera a millones de millas de la socialización humana, amigos y familia, si existiera en planetas literales, aparte de cualquier noción de marco legal o consecuencias basadas en la Tierra, ¿se comportaría de la misma manera? ¿Comenzaría a erosionarse con el tiempo su sentido de sí mismos y su empatía? Estos problemas son mucho más significativos que el problema de la entrega interestelar. Nunca podremos colonizar otro planeta sin antes resolver estos problemas. Nunca. Quizá te preguntes cuánto dinero y tiempo han dedicado empresas como SpaceX, Blue Origin, Ariane Space, United Launch Alliance o Virgin Galactic a resolver estos problemas.
La respuesta es cero. Ningún contratista espacial privado está intentando resolver estos problemas en absoluto. De hecho, cada uno de los contratistas espaciales privados ha enfocado todo su trabajo en intentar poner más satélites en órbita, y nada más realmente. Y la razón de eso es que ahí es donde está todo el dinero. No hay dinero en la exploración. La exploración es un enorme agujero de dinero sin ninguna recompensa financiera inmediata tangible. Y las empresas privadas, especialmente en la era moderna, prácticamente solo se enfocan en cosas que pueden dar una ganancia financiera a corto plazo. Te podría sorprender saber que el mayor defensor de la migración espacial en el mundo, Elon Musk, no ha dedicado ni un solo dólar a resolver estos problemas. Y si el hombre más rico del mundo, con supuestamente la mejor compañía espacial del mundo, no se enfoca en solucionar los problemas que impiden la colonización espacial, me inclino a pensar que él no tiene ninguna intención de que alguna vez nos vayamos. A donde sea que vayamos, suponiendo que vayamos, el problema inmediato es ¿cómo evitamos morir? Cientos de cosas diferentes pueden y probablemente nos matarán. Todo, desde una atmósfera irrespirable, hasta no poder cultivar alimentos y, por lo tanto, morir de hambre. La primera forma de resolver el problema es terraformar, y eso significa cambiar toda la ecología global del planeta para que pueda sostener vida adaptada a la Tierra. Noten que dije vida y no humanos, porque no seríamos los únicos viviendo ahí. No estamos solos en la Tierra. Toda nuestra forma de vida y supervivencia incluye a miles de animales como parte de nuestro ecosistema. Básicamente tendríamos que ser un arca de Noé interestelar, llena de cientos de especies, y todas están adaptadas para la vida en la Tierra. Gravedad, radiación y atmósfera de la Tierra. Ya entiendes la idea. Musk de hecho ha hablado de esto de pasada con su tonta idea de Nude Marte. Si solo calientas Marte, hay mucho CO2 congelado y agua congelada. El CO2 densificaría la atmósfera. El agua líquida crearía océanos y lagos. ¿Cómo lo calentarías? Habría 2 explosiones termonucleares enormes cada pocos segundos. Sí, la verdad no es difícil. Esta es una idea realmente tonta y no funcionaría. La razón por la que Marte no tiene atmósfera no es por falta de agua ni por ser muy frío. Es porque, en realidad, no tiene un núcleo fundido girando, que crea un campo electromagnético alrededor del planeta, el cual evita que los vientos solares del Sol despojen a Marte de su atmósfera. Por eso Marte carece de atmósfera y detonar bombas nucleares en los polos no lo soluciona. La idea, por supuesto, es cambiar toda la atmósfera del planeta y hacerla capaz de sostener vida. Llamar a la terraformación los delirios de un fanático de la ciencia ficción con daño cerebral es, sinceramente, demasiado amable. Para empezar, si existiera la tecnología para la terraformación, sería mucho más eficiente simplemente cambiar el entorno de la Tierra y volver a hacerlo ideal para toda la vida. En resumen, esta tecnología simplemente no existe en este momento. Quizá en 200 años exista, pero dudo que llegue a existir. Porque lo más complejo en nuestro universo conocido no es la física cuántica, la psicología humana, la religión, los viajes espaciales ni las matemáticas avanzadas, o la trama de la película Primer. Es esto: la Tierra. La ecología de este planeta es sumamente compleja. La segunda solución, y mucho más alcanzable, es esta: un ecosistema cerrado y autosuficiente. Aquí en la Tierra, cualquiera puede hacer esto sin ser científico. Un niño de 10 años podría crear un ecosistema cerrado que sobreviviría durante una década sin requerir ningún mantenimiento. Es realmente bastante simple. En una escala micro, la familia Base ganó miles de millones en la industria petrolera de Texas, y Ed fue uno de los 4 hermanos que heredaron el imperio Base de $1,000 millones. Ed siguió el camino común de los niños ricos. Fue a Yale, una universidad de la Ivy League, y se tituló en ciencias administrativas. Originalmente intentó obtener una maestría en arquitectura, pero abandonó para irse de viaje en su lugar. Su primera parada fue Nuevo México en los años 70.
donde un extraño grupo contracultural había establecido una especie de retiro llamado Sinergia. El rancho, que fue fundado y dirigido por un hombre llamado Juan Allen, era un intento de crear una comunidad autosustentable. Sembraban sus alimentos y aprendían agricultura. En el proceso, dependían de fuentes de energía naturales y al mismo tiempo aprendían a manejar redes eléctricas locales. La filosofía del rancho era ser totalmente autosuficientes a través del aprendizaje de habilidades que necesitarían para vivir de manera autosuficiente e independiente. Ed no estaba acostumbrado a este estilo de vida. Aunque venía de una familia muy rica, le interesaba y dedicaba tiempo y dinero a proyectos ecológicos. Conocer a John fue una suerte para Ed, ya que él estaba interesado en financiar proyectos ecológicos, y él estaba interesado en conseguir financiamiento para sus proyectos ecológicos. Así que Ed le daba dinero a John, y John y su equipo encontraban maneras de convertir ese dinero en más dinero. Abrieron un hotel en Katmandú, una selva tropical en Puerto Rico, y un rancho autosustentable y rentable en Australia. La idea detrás de todos estos negocios, en tantos lugares que parecían aleatorios, era aprender sobre la ecología y los entornos locales al mismo tiempo. La idea de iniciar proyectos en diferentes biomas era comprender todo el planeta de manera experiencial. Aunque suene hippie, todo se entiende. En realidad eran una corporación, no una comuna, una corporación con fines de lucro. No intentaban maximizar las ganancias, pero sí buscaban obtenerlas. Con el tiempo, Sinergia Ranch logró sus objetivos y sus habitantes buscaron un nuevo reto, creyendo que ya habían aprendido todo lo necesario sobre vida sustentable. John decidió que su siguiente reto debía ser uno de trabajo en equipo, ingeniería y con un elemento de peligro. El objetivo siempre fue asegurarse de que su siguiente reto los desafiara más que el reto anterior. Así que decidieron construir un barco, una embarcación de tamaño mediano y apta para navegar en el mar, que pudieran usar para surcar los océanos y aprender las habilidades y experiencia necesarias para vivir en el mar por periodos prolongados. Esto les permitiría estudiar la ecología marina. Era una tarea enorme, y no tenían constructores de barcos ni dibujantes como parte de su tripulación. Margaret Augustine, de 19 años, fue la arquitecta principal y diseñó el barco. Pero el barco en sí fue construido por todos. Construir el barco fue diferente a los otros proyectos que habían intentado hasta ahora, porque si lo hacían mal, podría hundirse y costarles la vida. Después de meses, el barco fue tomando forma hasta que llegó el día, cuando lanzarían el barco y esperarían no hundirse con él en la bahía. Mientras el grupo estaba de pie sobre su barco completamente construido, un remolcador lo jaló hacia el agua. Increíblemente, el barco no se hundió. En su primer intento, sin experiencia en construcción de barcos, lo lograron. Su falta de experiencia sí se notó en algunos aspectos, ya que su réplica del Arca de Noé tuvo algunos problemas. El aparejo no estaba bien amarrado, y en menos de una hora de su viaje inaugural, el radar cayó del barco y se hundió en el océano. Pero no tenía filtraciones, y sí los llevó a donde quisieron ir. Después de su éxito con el barco, Juan empezó a considerar un nuevo reto, uno que utilizaría todas las habilidades que habían aprendido hasta ese momento. El grupo empezó a organizar conferencias en una de sus propiedades. Invitaron a científicos, escritores, empresarios, ingenieros y a cualquiera de quien pudieran aprender para tener éxito en su próximo reto. Durante las conferencias, el grupo aprendió sobre la ciencia del cambio climático, que empezaba a ser popular. Empezaron a darse cuenta de eso. Según la evidencia presentada, parte de la cual provenía de estudios realizados por compañías de combustibles fósiles, la Tierra estaba en un lento descenso hacia la catástrofe. ¿Cómo funciona un terrario? Bueno, parte de la razón por la que son tan fáciles de crear es que en realidad son bastante sencillos. La idea es equilibrar principios ecológicamente regenerativos. Dentro de un recipiente, comienzas con un recipiente de vidrio y una tapa.
El vidrio permite el paso de la luz y la tapa retiene humedad y calor. Básicamente tienen 4 capas, una capa inferior de grava, seguida de musgo y tierra, y luego una capa superior de plantas. También puedes agregar pequeños insectos, que se comerán cualquier moho que pueda crecer como resultado de la humedad y las hojas muertas. Lo devolverán a la tierra y nutrirá tus plantas. Eso es todo. El sistema reciclará humedad, dióxido de carbono y oxígeno, funcionando por largo tiempo. Así que las plantas absorben nutrientes del suelo y la luz, toman dióxido de carbono y producen humedad y oxígeno. La humedad se condensa en el vidrio, luego la tierra la absorbe y da agua a insectos y plantas del interior. Las plantas perderán hojas, lo que les da alimento y refugio a los insectos, y los insectos comerán las hojas y cualquier moho que encuentres creciendo ahí. Después fertilizarán la tierra, dando nutrientes a las plantas que los absorberán repetidamente. Todo lo que está dentro alimenta y ayuda a las demás cosas que están dentro. La Tierra es básicamente un terrario gigante, con nuestra atmósfera funcionando como el recipiente de vidrio, atrapando el calor y la humedad dentro. Sin embargo, nuestro terrario es increíblemente complicado, demasiado complejo para detallarlo en este video. Por ejemplo, tomemos un proceso en nuestro terrario y analicémoslo. La corriente del Atlántico Norte. Entonces, la corriente del Atlántico Norte es un sistema de corrientes oceánicas que no solo mueve nutrientes desde el norte del planeta hacia el sur, proporcionando alimento a millones de diferentes tipos de vida marina, sino que también regula la temperatura de la mayor parte del planeta. Las corrientes transportan agua fría y salada hacia el sur y agua cálida y dulce hacia el norte. Esto mantiene estable el nivel de salinidad del agua y también la temperatura, otorgando condiciones para la vida de muchas criaturas marinas. Como otros animales consumen criaturas marinas, incluyéndonos, todos dependen de este sistema tipo cinta transportadora para vivir. Si el agua se volviera demasiado dulce, las criaturas de ambientes asalinos morirían, al igual que los animales que dependen de ellas. Los animales que se alimentan de esas criaturas también morirán. Esto afectaría toda la cadena alimenticia, provocando la extinción de muchas especies. ¿Cómo es que el agua se vuelve más dulce o más salada? Bueno, el agua salada viaja hacia el norte, donde el hielo está en forma de glaciares. El agua del sur es un poco más cálida, lo que derrite algunos de los glaciares de agua dulce. Si demasiada agua de los glaciares entra en las corrientes oceánicas, se vuelve menos salina, lo que afecta la velocidad a la que se mueven las corrientes y las condiciones de vida dentro de esas corrientes. El agua más cálida no se enfría lo suficiente antes de llegar a destinos como Europa. El agua cálida genera aire más cálido, que los vientos llevan a tierra, provocando más lluvia, inundaciones y pérdida de cosechas. También provoca inviernos más suaves, lo cual suena como algo bueno, ¿verdad? Notas que mucha vida hiberna en invierno, y si es más cálido, hibernan en distintos momentos y por distintos periodos. O a veces no hibernan en absoluto, lo que afecta la polinización de plantas y cultivos y provoca la pérdida de cosechas. Cuando se trata de procesos ecológicos, un fallo muy a menudo lleva a fallos en cascada en múltiples procesos. Los humanos son los únicos animales en todo el planeta que no viven dentro de este equilibrio. Muy a menudo lo alteramos. Y todo esto de lo que acabamos de hablar proviene de solo uno de nuestros procesos ecológicos. Y hay miles de ellos. Entre 1987 y 1991, John Allen dirigió un proyecto para construir el primer sistema cerrado autosuficiente y autónomo del mundo a gran escala. Esto fue financiado con $150 millones del dinero petrolero de Texas de Ed Base. El objetivo era crear un entorno autosuficiente y sostenible, donde las personas pudieran vivir a largo plazo sin ayuda externa. Al mismo tiempo, podían realizar estudios científicos dentro, que podrían usarse para avanzar la ciencia ecológica, y potencialmente los viajes espaciales también. El diseño incluiría biomas de todos los tipos que se encuentran en la Tierra, un bioma agrícola templado similar a los tipos en los que los humanos se asientan.
selva tropical, humedal de manglares, océano con arrecife de coral, sabana y desierto. El propósito de cada uno de estos biomas era el mismo que tienen en la Tierra, una selva tropical, que crearía procesos naturales de evaporación, lo que llevaría a lluvias naturales y a una mayor biodiversidad. Los humedales de manglares funcionarían como un sistema natural de tratamiento de desechos que desintoxicaría el agua en el ecosistema cerrado. El océano de coral imitaría la biodiversidad natural del océano y también proporcionaría el intercambio de oxígeno y CO2. La sabana de pastizales funcionaría como una zona de transición entre el desierto y la selva tropical y ofrecería áreas de pastoreo para la fauna que decidieran introducir en la biosfera. El bioma del desierto funcionaría como una zona de amortiguamiento de humedad entre la sabana más árida y la alta humedad de la selva tropical. Y juntos, todos los biomas crearían la atmósfera interna habitable. Para que el experimento se llevara a cabo, el grupo nombró a la estructura Biosfera 2. Ahora, ¿por qué no Biosfera 1? Bueno, porque la Tierra misma era la Biosfera 1, y el nombre tenía la intención de llamar la atención sobre el hecho de que ya vivimos en la mayor biosfera jamás creada y, hasta donde sabemos, la única biosfera habitable para los humanos que existe. Ciertas pequeñas hazañas de ingeniería tuvieron que lograrse para que el experimento funcionara. La primera fue que los sellos entre los paneles de vidrio y la estructura misma tenían que ser prácticamente perfectos. Si los sellos permitían el intercambio de gases entre el exterior y el interior, entonces invalidarían el experimento y harían que todos sus resultados fueran inútiles. Pero también significaría que el oxígeno se filtraría lentamente fuera de la estructura y, con el tiempo, asfixiaría lentamente la vida dentro de ella. Se contrató a una empresa llamada Pearson Dempster para crear sellos únicos que evitaran esto, y crearon sellos con una tasa de fuga, en ese momento inaudita, de menos del 10% por año. El segundo problema era que el aire dentro de la biosfera se expandía y contraía constantemente debido al calor del exterior de la estructura en el clima local de Arizona. Esta expansión del aire crearía presión hacia afuera desde el interior sobre la estructura sólida, lo que provocaría que algunas partes fallaran debido a fracturas por tensión. Para contrarrestar este problema, el equipo creó 2 pulmones con techos móviles, que automáticamente eliminarían el volumen de aire de la estructura principal a medida que comenzara a calentarse y expandirse. Ahora, toda la estructura se construyó sobre cimientos de concreto, con una planta externa de energía de gas natural y una planta de respaldo de diésel para emergencias. Esto aseguraría que sus diversos sistemas de calefacción y enfriamiento, junto con la ventilación, tuvieran suficiente energía durante la duración del experimento. ¿Por qué no usaron generación de energía renovable natural? Los paneles solares eran y siguen siendo ineficientes. Además, requerían almacenamiento de energía que no existía en ese momento. Las turbinas eólicas no son suficientemente confiables para la energía constante de la instalación. La energía nuclear enfrentaba un gran problema de imagen en ese momento. Ahora está claro que la Unión Soviética ha sufrido uno de los peores desastres en la historia de la energía nuclear. Ahora que tenían su biosfera, tenían que decidir qué poner dentro de ella. La biosfera requería diversidad para sostener distintas microecologías en biomas específicos, así que la selección de las especies que se colocarían dentro era un detalle bastante importante. Si la especie era demasiado prevalente o dominante, o invasora, entonces alteraría el equilibrio de la ecología y potencialmente llevaría al colapso ecológico. Se eligieron más de 270 especies de plantas y animales para ser alojadas dentro del nuevo mundo herméticamente sellado, solo en el bioma de la selva tropical. Introdujeron más de las necesarias, con la expectativa de que eventualmente surgiría un orden natural y equilibrado. En total, colocaron más de 3.800 especies dentro de la biosfera. Más de 1.600 de esas eran insectos, aves, peces y reptiles. También incluyeron 4 cabras, un grupo de gallinas y 3 cerdos. Según sé, no hicieron casas de paja, piedra o ladrillo. Ahora que habían construido su biosfera, tenían que crear su experimento. La idea era que un pequeño equipo viviera dentro de la biosfera durante un período de 2 años.
estando completamente sellados y sobreviviendo solo con lo que se pudiera proporcionar dentro de la biosfera. 8 personas fueron seleccionadas para participar en el experimento y vivir completamente aisladas del mundo exterior durante 2 años, usando solo teléfono, correos electrónicos y videoconferencias para comunicarse e interactuar con personas fuera del experimento. Las 8 personas fueron seleccionadas por sus habilidades específicas, no por jerarquía, siendo todas igualmente importantes e indispensables para el experimento. Las decisiones que afectarían a todo el grupo serían tomadas democráticamente dentro del grupo mismo, o decididas externamente por John Allen o Margaret Augustine. Las personas seleccionadas fueron Abigail Eileen, quien era bióloga marina, Sally Silverstone, quien era gerente de agricultura tropical, Linda Lee, una botánica, y Jane Pointer, quien era especialista en manejo de invernaderos. Mark Van Thielo, control de calidad y mantenimiento. Tabor McCallum, especialista en gestión ambiental. Mark Nelson, especialista en sistemas de suelo y agua. Y Roy Walford, quien era médico e investigador especializado en longevidad a través de la restricción calórica, ya que habría muy poco pastoreo o animales domésticos dentro de la biosfera. Esto implicaba que los participantes seguirían una dieta principalmente vegana, basada en frutas y verduras, con huevos ocasionales y leche de cabra como únicos productos animales. El médico residente Roy Walford, quien llevaba años investigando dietas bajas en calorías y densas en nutrientes, diseñó la dieta. También debía monitorear y estudiar cómo la dieta afectaba a los participantes durante el experimento. Aunque desde fuera puede parecer que básicamente crearon una comuna hippie herméticamente sellada, gracias a la naturaleza excéntrica y contracultural del grupo. Todos eran experimentados y exitosos en su campo, tanto académica como prácticamente. El objetivo era aprender a crear condiciones de vida autosuficientes y cerradas para usarlas en la colonización espacial. El complejo fue construido con 2.500 sensores instalados en todo el terreno, con analizadores automáticos que proporcionaban datos en tiempo real sobre puntos específicos para el proyecto. Esto les permitiría monitorear una amplia red de aspectos durante el proyecto, cosas como la composición de gases atmosféricos, la estructura física, la integridad, los niveles y la disponibilidad de luz, y la química del agua y del suelo. Todos estos datos en tiempo real se enviaban a una red de computadoras, que luego introducían esa información en una enorme colección de bases de datos. Aunque el equipo esperaba poder vivir sin asistencia externa durante 2 años, este no era el objetivo principal del experimento. El objetivo principal era el estudio continuo de cómo estos diferentes ecosistemas y sistemas de manejo ambiental se comportarían con el tiempo. El equipo sabía que probablemente no lograrían ser 100% independientes durante toda la duración en el primer intento. También esperaban que cada fracaso dejara lecciones para mejorar el siguiente experimento. Siempre se pensó que fuera un proceso iterativo. A toda la tripulación seleccionada se le realizaron pruebas psicológicas antes de ser elegida, y se observó que tenían el perfil psicológico de aventureros sanos. El propio John Allen señaló que todos los candidatos compartían una cualidad en particular, que él personalmente eligió por su pensamiento libre. Él quería personas que pudieran pensar por sí mismas y que no siempre necesitaran recurrir a una figura de autoridad en caso de que surgiera algún problema. El 26 de septiembre de 1991, estos 8 participantes fueron sellados dentro de un ambiente hermético y autosuficiente por un periodo no menor a 2 años. Lejos de la sociedad, lejos de amigos y familiares, lejos de todas las formas de socialización externa normal, lejos de la influencia de la cultura pop y los medios, lejos de todo, excepto entre ellos. La tripulación comenzó emocionada su misión del primer año, y en su mayor parte todo fue bastante tranquilo. Todos tenían un papel, y gracias a la estructura no jerárquica del grupo, todos se sentían igualmente incluidos e importantes.
Como era de esperarse, el exceso de flora y fauna incluida se redujo y se estabilizó en un número autoequilibrado, que solo requería un mantenimiento mínimo. Cada bioma funcionó exactamente como se esperaba, con la excepción del bioma del desierto, que, gracias a la condensación en los paneles de vidrio interiores, se volvió más parecido a las colinas de Chaparral de California que a un verdadero desierto, pero aún así cumplía la misma función de amortiguar la humedad de otras áreas. La selva tropical prosperó en biodiversidad, con muchas plantas creciendo rápido. Sin embargo, los árboles sufrieron de algo llamado etiolación, que es cuando las ramas y tallos de los árboles o plantas carecen de características de madera resistente y se vuelven más frágiles. Normalmente, las plantas y los árboles desarrollan estas características como resultado del estrés de resistir los vientos, pero la biosfera no tenía vientos para que estas plantas y árboles resistieran como lo harían en la naturaleza, así que nunca desarrollaron realmente esas características, lo cual en sí mismo es bastante interesante. El océano de coral operaba igual que el coral natural y favorecía la biodiversidad en el océano sintético al ofrecer refugio a diversas especies marinas. A diferencia del océano natural, el equipo debía retirar el exceso de algas a mano para evitar que compitiera con el coral. Tanto para la luz como para los nutrientes, las algas también serían útiles, ya que producirían oxígeno como subproducto de su fotosíntesis, y el coral ayudaría a regular los niveles de pH del océano. Los humedales de manglares no crecieron exactamente como se esperaba y desarrollaron menos sotobosque, así que no hay una hipótesis sólida que explique por qué sucedió esto. Pero a pesar de esto, aún cumplió la función de desintoxicar el agua, con desempeño similar a los Everglades de Florida, lo cual impresiona porque estos han evolucionado por miles de años, y esto era artificial. En el bioma agrícola creado por la tripulación, los resultados sorprendieron, ya que su producción y eficiencia superaron casi en 500% a las comunidades más productivas del sudeste asiático. Y esto proporcionó a la tripulación el 83% de sus necesidades alimenticias totales, solo cultivando frutas, frijoles y granos, lo cual superó por mucho lo que habían esperado. El Dr. Walford monitoreó la salud de la tripulación para su investigación sobre longevidad por dieta y observó mejoras significativas en casi todos los indicadores. Tras iniciar la dieta especializada que él diseñó, mejoró la función inmunológica, bajó el colesterol y también la presión arterial. Su hipótesis inicial de que una dieta baja en calorías pero rica en nutrientes mejoraría los resultados de salud resultó ser correcta. Fuera de la biosfera, el interés público creció tanto que el complejo recibía visitantes diarios dispuestos a pagar por ver el proyecto desde afuera y saludaban a la tripulación a través de las ventanas de vidrio. Alan y Agustín esperaban que este interés creciente les permitiera vender mercancía o boletos, lo que ayudaría a financiar los costos operativos del experimento. En este punto, creo que probablemente sea bueno explicar por qué. El multimillonario Ed Bass acababa de invertir en el proyecto, cuyos costos ya habían aumentado a $200 millones. Aunque Ed tenía un gran interés en proyectos ecológicos y había donado dinero de manera bastante generosa en el pasado, él consideraba los experimentos de la biosfera un primer paso hacia los viajes espaciales y la colonización. Tras los alunizajes creció el interés comercial por el espacio, y la redirección del presupuesto de la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio por parte de Reagan hacia corporaciones privadas significaba que había un montón de dinero por obtener para las ideas correctas en la corporación privada adecuada. Ed había decidido que la inversión a corto plazo en biosfera probablemente generaría procedimientos y tecnologías que luego podría licenciar a agencias como la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio. En caso de una exploración espacial más profunda, eso valdría miles de millones, así que valdría mucho la pena su inversión inicial. Cuando comenzó el segundo año, los problemas empezaron a llegar uno tras otro. Se estaba volviendo mucho más difícil controlar y manipular el ambiente artificial. Como suele suceder, la naturaleza simplemente se negó a adaptarse a las condiciones que el hombre había creado para ella. En la selva tropical, ciertas plantas estaban creciendo más que las demás y, por lo tanto, bloqueaban la luz para las otras plantas que estaban más abajo en el dosel.
Esto obligaba al equipo a eliminar regularmente las especies que crecían en exceso. En el primer año, todos los insectos polinizadores de la biosfera murieron. Creyeron que era por la pérdida de señales de navegación esenciales. Muchos insectos se orientan con luz ultravioleta, pero esta fue bloqueada por el vidrio con filtro ultravioleta usado en las ventanas de la cúpula. Esto disminuyó la tasa de polinización de casi todas las plantas y cultivos, y obligó a la tripulación a empezar a depolinizar todo a mano, uno por uno en cada bioma, lo que aumentó considerablemente la cantidad de trabajo diario requerido por la tripulación. La biosfera tenía una explosión de poblaciones invasoras de plagas, como cucarachas y hormigas, que empezaron a competir y suprimir a la población de insectos nativos deseada. El problema probablemente se debió a los materiales usados en la biosfera durante la construcción del proyecto. De hecho, es un problema bastante común que las plagas se transporten en la biomasa y se conviertan en especies invasoras en otros lugares. Al iniciar un proyecto de este tamaño, los reportes de bienestar mostraron menos felicidad en la tripulación, al aumentar su carga de trabajo con cada nuevo fallo en el ecosistema. La tripulación reportó hambre desde el primer día. Aunque su dieta cuidadosamente diseñada cubría sus necesidades nutricionales, estaba haciendo un muy mal trabajo para saciar su hambre. Y después de un año sintiéndose continuamente mal alimentados, esto empezó a causar estrés y tensión entre los miembros de la tripulación. Investigaciones muestran que los grupos con menor regulación emocional tienen más probabilidad de conflictos de tareas a corto plazo, lo que daña la dinámica grupal a largo plazo. Para ponerlo en términos sencillos, básicamente significa que el estrés a corto plazo crea divisiones grupales a largo plazo en personas con baja regulación emocional. Tal vez no lo sabías, pero la baja regulación emocional suele ser un efecto secundario común del hambre. También es un efecto secundario crítico de la hipoxia. En algún momento al inicio del segundo año, la tripulación empezaría a notar que se volvían más letárgicos de lo normal. También notaron que muchos de los animales carecían de energía y parecían moverse mucho más lento que el año anterior. Mientras estudiaban los datos que se transmitían al centro, se dieron cuenta de que el contenido de oxígeno dentro de la cúpula había estado disminuyendo constantemente, hasta el punto en que ahora estaba causando que todos sufrieran hipoxia crónica. Como si estuvieran viviendo a una 13.000 pies, que es más o menos el equivalente a estar en la cima de los Andes en Sudamérica. Esto probablemente también contribuyó a la muerte de todos los insectos polinizadores, ya que los insectos en realidad no tienen un sistema respiratorio que pueda aumentar la tasa de respiración cuando el contenido de oxígeno es bajo. Ellos respiran a través de su piel mediante un proceso de difusión forzada, que ocurre cuando están volando o moviéndose. Una menor cantidad de oxígeno exigiría más movimiento para transportar suficiente oxígeno y mantenerlos vivos. Pero la hipoxia resultante les dejaría con menos energía e incapaces de volar o moverse más. Y por eso, esto probablemente fue lo que contribuyó a la muerte de los insectos dentro del centro de la biosfera. Las lecturas indicaron que la pérdida de oxígeno no fue causada por fallas estructurales en el complejo real. Todos los sellos seguían intactos y funcionando normalmente. El equipo intentó mitigar el problema con soluciones internas, plantando flora adicional y aumentando la cantidad de manglares. Sin embargo, esto tuvo poco efecto en la disminución de oxígeno. Y así como ocurre con el colapso en cascada de los ecosistemas, los humanos también pueden sufrir problemas fisiológicos y psicológicos en cascada. La cantidad enormemente incrementada de trabajo diario, debido al aumento en el mantenimiento del ecosistema, incrementó su necesidad de comida y oxígeno. La comida y el oxígeno estaban limitados por la dieta especial y la baja de oxígeno en el aire. Esto causó menor regulación emocional y un ciclo donde menos energía reducía la capacidad para tareas diarias, aumentando las tareas pendientes y su necesidad de comida y oxígeno, repitiéndose indefinidamente. Con el tiempo, esto llevó a que se formaran facciones dentro del grupo, con algunas personas queriendo tomar medidas de emergencia.
incluso si eso significaba invalidar los resultados del experimento, mientras que los otros se negaban firmemente a dicha acción para mantener la integridad del estudio. En un momento, la tripulación tenía tanta hambre que comenzaron a comer en secreto las semillas destinadas a la siembra. Esto llevó a Jane Pointer, miembro de la tripulación que apoyaba las condiciones científicas, a informar el comportamiento a John Allen y Margaret Augustine, director general y vicepresidenta, quienes la despidieron y le ordenaron irse, pero Jane no obedeció. Ella supuso correctamente que no podían hacer nada al respecto porque si se quedaba, tendrían que hacer algo para abrir la biosfera, alertar a los medios y atraer atención al problema. Así que se quedó donde estaba. Sin embargo, las discusiones y peleas sobre si debían romper el protocolo o no duraron mucho, ya que Jane entonces se cortó la punta del dedo mientras hacía las tareas diarias. Y esto amplió la discusión sobre romper el protocolo para darle atención médica a Jane y coserle la punta del dedo de nuevo. Un niño que uno de mis hermanos solía conocer una vez perdió la punta del dedo en un accidente. Y en realidad no necesitó ir a cirugía para corregir el problema, solo se lo vendaron y sanó. Sí, le faltaba la punta del dedo, pero no era algo peligroso para su vida. Supongo que el punto que intento hacer es que en esta circunstancia en particular, no era esencial que Jane saliera para que le cosieran el dedo de nuevo. Estoy seguro de que ella lo quería, pero no tenían que hacerlo. Eso es todo lo que digo. Finalmente, John y Margaret tomaron una decisión ejecutiva para permitir que Jane saliera a recibir atención médica. Esto por sí solo generó una gran atención mediática, ya que la gente comenzó a observar el experimento con ojo crítico por primera vez. Y algunos en los medios empezaron a sugerir que no era más que una comuna hippie, aprovechándose de un multimillonario tejano, un glorioso multimillonario capitalista tejano. Cuando Jane regresó después de la cirugía, gran parte de la atención mediática se centró en las 2 bolsas de viaje que llevó de vuelta con ella. 2 bolsas que ni siquiera había sacado con ella en primer lugar, lo que sugiere que estaba llevando suministros externos en secreto al complejo, que se suponía era autosuficiente. Cuando Jane regresó al complejo, la cirugía la dejó incapaz de hacer sus tareas diarias durante varias semanas. Y esto significó que los otros miembros del equipo tuvieron que compensar por ella, lo que creó aún más división. Incluso el doctor del equipo, Roy Walford, empezó a molestarse por verse obligado a detener su investigación para cubrir la ausencia de Jane. Te digo lo que fue estresante. Cuando Jane regresó, estaba prácticamente incapacitada. Nos tocó hacer su trabajo en la granja. Y sí recuerdo, ya sabes que Roy lo dijo bastante temprano. Le molestaba no tener tanto tiempo para investigar porque tenía que ayudar con las tareas de la granja. Las condiciones cada vez más estresantes, junto con el suministro de oxígeno que disminuía constantemente, empezaron a afectar la moral psicológica de la tripulación. Cada vez se volvían menos sociables, menos activos. Estudios muestran que los grupos aislados se desintegran con el tiempo y aumentan los trastornos del ánimo, especialmente la depresión. También sufren de disminución de la cognición, lo que aumenta el estrés y la incapacidad para realizar tareas. Y un estudio de 6 años demostró que estar en aislamiento también afecta de manera negativa y significativa, tanto la memoria como la capacidad de recordar. Esto provoca que los grupos formen facciones rivales, pues algunos se ven más afectados, y los miembros menos afectados del grupo empiezan a resentir a los miembros más afectados del grupo. Los menos afectados acaban haciendo más trabajo que los más afectados. Así ocurrió con la tripulación de la Biosfera 2. No solo comenzaron a trabajar solos en vez de en equipo, incluso en tareas que requerían colaboración. Había mucho estrés y tensión visibles. Nadie sabía cómo sería vivir con 7 personas durante 2 años. La cosa de John Carpenter narra una historia paranoica sobre investigadores árticos que encuentran una forma alienígena capaz de imitar a humanos después de matarlos. Aunque la historia originalmente trataba sobre el miedo al comunismo en los años 50,
en realidad sigue bastante de cerca lo que nos dice la investigación. Esto sucede con los grupos en aislamiento. Con el tiempo se vuelven desconfiados y reservados, y el grupo se fractura. Las diferentes dinámicas entre una población encerrada y sus líderes es algo que se ha explorado bastante en los medios populares. La serie Silo, basada en el libro Lana de Hugh Howey, cuenta la historia de una civilización atrapada en un búnker subterráneo de emergencia, conocido como el Silo. La clase trabajadora habita los niveles bajos del Silo y suele realizar trabajos manuales o de ingeniería. Una élite vive en los niveles altos y oculta información a los inferiores sobre la verdadera naturaleza del Silo y sus habitantes. Sin spoilers, solo lee el libro o mira la serie. Ambos son excelentes. Fallout relata una historia post-nuclear similar, donde personas son salvadas en grandes búnkeres subterráneos y permanecen ahí por generaciones. Con el tiempo, las personas aceptan su nuevo entorno como normal. Mediante mentiras e historias, les impiden querer salir al mundo real. Lo interesante en Fallout es que cada refugio es en realidad como una especie de experimento de micropsicología, en el que las condiciones y la información que se les da son ligeramente diferentes cada vez. Muestran cómo varios grupos responden a condiciones diversas y a veces muy inusuales. Atomfall hace algo similar, ahora en el Reino Unido. Esta vez, los líderes y los científicos cuentan numerosas mentiras para ocultar la verdad sobre lo que ocurrió dentro de la zona del desastre. Ahora, en cada ejemplo, una clase dominante mantiene su poder y control, limitando y distorsionando la información que se le da a las clases bajas. Y en cada ejemplo, la razón por la que se hace esto es porque las personas a cargo quieren seguir estando a cargo. El control de la información no es solo para quienes están encerrados. Los líderes en cada circunstancia también inventan una mentira propagandística para cualquier persona o registro histórico que exista fuera de su entorno artificial. Pero estas son solo piezas de ficción o videojuegos, ¿verdad? Y eso nunca pasaría en la vida real. A medida que las condiciones dentro de la biosfera empeoraban y comenzaban a surgir divisiones, John Allen empezó a dirigir al consejero psicológico del personal para que evitara hablar con ciertas personas dentro del domo. También les decía al personal externo que no revelaran el hecho de que los niveles de oxígeno estaban bajando constantemente. Incluso antes de la creación de la biosfera, John ya mostraba cierta tendencia autoritaria. Numerosos voluntarios habían presenciado este mal genio, y algunos reporteros también lo habían visto. No tuvimos mejor suerte cuando alcanzamos a uno de esos funcionarios, John Allen, asistente en una conferencia científica en Alabama. Quizás por un sentido de protección hacia su proyecto, se volvió muy estricto y controlador respecto al flujo de información cuando los medios de comunicación comenzaron a atacar el proyecto y a él mismo. Lo acusaban de falta de base científica y llamaban a todos los involucrados estudiantes de teatro sin calificación, lo cual no era cierto. Empezó a recibir la misma etiqueta una y otra vez. Una secta, con John etiquetado como líder de la secta. Hay un poco de verdad en los comentarios, pero sinceramente no más que en muchas otras corporaciones estadounidenses. De alguna manera, todas funcionan de forma similar a las sectas. Tienen un líder de culto influyente cuya palabra y opinión se tratan como sagradas. Tienen una estructura tipo militar donde se desanima preguntar al líder, a la empresa o sobre sus objetivos. Y los disidentes que no siguen la línea de la empresa son amenazados o expulsados de la compañía. Zuckerberg en Facebook, Musk en Tesla, Jobs en Apple, Holmes en Theranos. Son solo un par de ejemplos, y todos lo hicieron en distintos momentos. De hecho, todos lo siguen haciendo, excepto Elizabeth Holmes, que está en la cárcel, y Steve Jobs, que falleció. John Allen, aunque no tenía la misma autoridad financiera ni administrativa, tenía gran influencia. Y a medida que los medios se volvieron más críticos, él restringió el flujo de información cada vez más y más. Muy famoso, cuando los niveles de oxígeno se desplomaron y los niveles de CO2 empezaron a subir. El equipo utilizó un depurador de CO2
2 de emergencia, que reciclaba parte del dióxido de carbono de nuevo en oxígeno. Ahora, el depurador siempre había sido parte de los planes y siempre se pensó usarlo en caso de una emergencia. Pero temiendo aún más críticas de los medios sobre la validez de su experimento, John optó por no contarle al público sobre el uso del depurador, una acción contra la que el equipo dentro de la biosfera advirtió. Ellos pensaban que era mejor ser abiertos sobre el uso del depurador, pero John no lo creía. El resultado fue el efecto Streisand, donde intentar negarlo atrajo más atención al problema y, por extensión, muchas más críticas. Biosfera 2 se presenta como una búsqueda de la verdad científica, pero los responsables detrás de ella parecen pasar muchísimo tiempo poniendo obstáculos a Biosfera. Los funcionarios rechazaron una solicitud de entrevistas. La falta de transparencia sobre el depurador se convirtió en un arma para atacar al proyecto y a sus miembros. Para remediar este problema, establecieron un comité asesor científico. Estaba compuesto por científicos de diferentes instituciones de todo el mundo. La idea era que estos científicos le darían más credibilidad al proyecto, y por un tiempo así fue. Pero con el tiempo, los miembros del comité empezaron a darse cuenta de que si lograban, ya sabes, ganar un poco de influencia con Ed Bass, también podrían conseguir millones de dólares para sus propios proyectos personales. Con el tiempo, John Allen sintió que perdía el control del proyecto, lo que llevó a uno de los empleados que trabajaba fuera de la biosfera a reportar todos los problemas dentro de la biosfera y los problemas con el propio John al comité asesor científico. Y poco después de eso, el comité asesor científico fue disuelto, con la razón oficial de que se había desviado de su mandato original. Pero todos podemos leer entre líneas. Con el oxígeno disminuyendo dentro de la biosfera y la tripulación ya incapaz de realizar las tareas diarias adecuadamente, se tomó la decisión de bombear oxígeno fresco al complejo y aumentar el contenido de oxígeno. Los resultados fueron contundentes. El día que bombearon oxígeno, la gente bajó como para, ya sabes, oler el oxígeno que entraba. En 10 minutos y 10 segundos quizá me sentí décadas más joven y lleno de energía. Una vez que entró este oxígeno, fue como si se hubiera levantado una nube enorme. Lo primero que pasó espontáneamente fue que la mayoría de nosotros empezamos a correr y a reír, y me di cuenta de que no había escuchado el sonido de pies corriendo en meses y meses. De repente, todo el mal humor, las peleas internas y las quejas se evaporaron. El equipo volvió a ser una sola unidad y a trabajar juntos, mostrando lo marcado que había sido el efecto de la hipoxia crónica en el grupo. Sin embargo, eso trajo de nuevo más críticas, ya que los medios lanzaron acusaciones de invalidar los resultados al bombear oxígeno dentro. La verdad, no estoy muy seguro de qué esperaba la prensa. ¿Esperaban que simplemente dejaran que toda la gente adentro se asfixiara hasta morir? Al equipo no le importó. Habían pasado 4 meses respirando 80% menos oxígeno del que debían, y disfrutaron su recién redescubierta capacidad de respirar. El 26 de septiembre de 1993, los 8 miembros del equipo que se ofrecieron como voluntarios para vivir en el ambiente cerrado de la biosfera, 2 finalmente completaron su experimento y dejaron los confines de la biosfera 2 para regresar a la seguridad y libertad de la biosfera 1. Algunos disfrutaron su estancia y afirmaron que se habrían quedado más tiempo, ofreciéndose enseguida como voluntarios para el segundo experimento. Algunas personas se alegraron de poder respirar aire normal, comer una dieta normal y pasar tiempo con su familia. El análisis de los datos y las circunstancias del primer experimento permitió al equipo darse cuenta de que el problema con el oxígeno se debía a que la subestructura de concreto sobre la que se construyó todo no había sido sellada durante el proceso de construcción. Y a medida que el concreto se curaba, durante la carbonatación, el concreto encurado absorbió mucho dióxido de carbono, que las plantas usaban para producir oxígeno, provocando una gran reducción en el oxígeno atmosférico. Esto se corrigió por primera vez. El primer experimento había sido investigado. Hicieron ajustes a la vida silvestre para el segundo experimento, además de modificar la vegetación y revisar la dieta.
La esperanza era que el segundo experimento solucionara todos los problemas del primero y condujera a datos de mayor calidad. La mayoría de los voluntarios describieron el experimento como positivo, incluso mientras padecían hambre y asfixia hasta morir. Cuando fueron entrevistados décadas después, la mayoría todavía habla de ello como la mejor experiencia de toda su vida. El equipo de la Biosfera 2 fue desalojado de oficinas y trabajos. El 6 de marzo de 1994 comenzó el experimento número 2. 7 voluntarios ingresaron a la renovada Biosfera 2 con la esperanza de mejorar el experimento previo. La tripulación inició el experimento con gran éxito, alcanzando rápidamente la autosuficiencia alimentaria total. Lo que no sabían en ese momento era que, tras bambalinas, se estaba gestando una lucha de poder a nivel ejecutivo. El multimillonario tejano Ed Bass, financiador de la Biosfera, consiguió una orden judicial para destituir a 6 directivos del proyecto. Entre los destituidos estaban Margaret Augustine, directora ejecutiva y vicepresidenta de la compañía, y John Allen. Ed Bass ya se frustraba con John Allen por la mala publicidad al invertir $200 millones en una comuna hippie. Para recuperar el control y tratar de cambiar la narrativa, despidió a John Allen y Margaret Augustine y puso a Steve Bannon a cargo. Sí, ese es Steve Bannon, Margaret Marie y John Allen. Se les prohíbe ocupar cualquiera de las unidades frontales antes de que subamos y salgamos. Las acciones inmediatas de Steve fueron traer a los alguaciles federales al lugar y forcejear, literalmente forcejear, controlar y detener la recolección de datos, apagar casi todos los sensores y buscar cómo empezar a obtener ganancias. Además, modificó todas las cerraduras y códigos de acceso de teléfonos y computadoras, impidiendo que el equipo en la biosfera pudiera contactar a alguien. Para los científicos dentro, esto representaba un peligro muy real. Sin sensores no tendrían idea si el contenido atmosférico cambiaría. Se decidió no informar de esto a ningún miembro de la tripulación dentro de la biosfera. Parte de la tripulación del primer experimento rompió los paneles de vidrio y abrió la esclusa de aire para informar al equipo dentro sobre los cambios y advertirles que su seguridad podría estar en riesgo. Fueron expulsados de la propiedad de inmediato y se les prohibió regresar jamás. El equipo y los científicos involucrados en el proyecto Biosfera 2 informaron que Steve Bannon y su equipo fueron abusivos con ellos, tanto física como verbalmente. Amenazaban con despedirlos si no obedecían órdenes. Años después, parte del personal de Biosfera 2 demandó a Bannon por su conducta. La demanda favoreció al personal y Bannon tuvo que pagarle $60,000 de compensación. Por razones que, hasta el día de hoy, nadie conoce, excepto Bannon y su equipo. Ordenó que los datos que ya se habían recopilado fueran eliminados. No sabemos si fue guardada bajo llave o destruida. Considerando que los datos habrían sido muy valiosos, parece una decisión curiosa. Y esto llevó al personal a creer que Bannon había venido a desmantelar el proyecto a propósito por razones ideológicas, porque Bannon es conocido por negar el cambio climático. Uno de los objetivos de la biosfera era estudiar cambios climáticos en un entorno sellado similar a la Tierra. El 6 de septiembre de 1994, el experimento 2 fue cancelado anticipadamente después de que la propiedad de la empresa Biosfera 2 cayera en quiebra y fuera disuelta. La propiedad fue transferida a la Universidad de Columbia y nunca se han realizado más experimentos autosuficientes. La Universidad de Columbia sí realizó estudios ecológicos durante el tiempo que administró el sitio, destacando especialmente el estudio de cómo los cambios en el CO2 atmosférico afectan a los arrecifes de coral. Esto se volvió un fenómeno mundial años después, al observar el blanqueamiento de los arrecifes de coral. En 2005, el sitio fue vendido a compradores privados. La comunidad científica estaba preocupada de que esto llevara a la demolición de todo el complejo, para crear centros comerciales o complejos de viviendas de lujo en el sitio. Pero en lugar de eso, fue vendido de nuevo, esta vez a la Universidad de Arizona en 2007. La Universidad de Arizona ha sido la propietaria desde entonces y ha proporcionado financiamiento constante para investigaciones adicionales, aunque no en el área de sistemas de ecología cerrada. Ed Bass después donó $30 millones para mantenimiento e investigación. A pesar de que ya no se utiliza como una biosfera,
y en gran medida ha desaparecido de la vista pública y de los medios populares, más de 10.000 personas vinieron a visitar la Biosfera 2 y se inspiraron con uno de los experimentos científicos más ambiciosos e interesantes jamás realizados.